El Ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Jacob Mirón, con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia. Y a continuación el pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones. Vamos a ir a la palabra del Señor. Y dice así de la manera siguiente, capítulo 16, versículo 8 de Apocalipsis. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Tome su lugar. Hace 2 días estudiamos el derramamiento de las primeras copas, amén. Hablamos que Dios prepara 7 ángeles con 7 copas, las 7 copas finales de la ira de Dios. Dios ha derramado en varias ocasiones su ira sobre la tierra, sobre el ser humano, ¿cierto o no? Voy a repetir para los que por primera vez escuchan esta serie de mensajes de Apocalipsis. Dios ha derramado en varias distintas ocasiones porción de su ira sobre la tierra y sobre los moradores de la tierra. Lo hizo en los descendientes o con los descendientes de Noé. Derramó su ira y mató a quienes, a todos los moradores de la tierra, excepto la familia de Noé. Ahí vemos la justicia de Dios, ¿cierto? Destruye al injusto, pero guarda a quién, al justo. Vemos también otra ocasión donde Dios derrama su ira sobre Sodoma y Gomorra. Los mata a todos con fuego del cielo, excepto la familia de Lot. Vemos una vez más la justicia de Dios, destruyendo a quién, al rebelde desobediente, y guardando a quién, al justo. Dios derrama nuevamente su ira en Egipto, sobre toda la nación de Egipto. Destruye a todos los rebeldes egipcios que tenían esclavos a los israelitas, pero guarda y libra de la ira a los israelitas. 6,000 años aproximadamente han pasado desde la creación del cielo y la tierra, desde la creación del hombre, el ser humano, y hay registro ya, hay historia bíblica ya, hay historia natural en la cual usted con sus ojos puede ir allá donde antes era, Sodoma y Gomorra, y usted ve ese desierto allá. Hay rastros, huellas de la ira de Dios que se ha derramado sobre la tierra. No va a ser nada nuevo para Dios, ni nada nuevo para el ser humano, excepto que nuestra generación no vio esas cosas. Entonces, esto lo digo para que no haya ser humano que diga, no creo que eso va a suceder. Porque ya sucedió varias veces. Pero el último derramamiento de furia, de ira de Dios, viene o será derramada como nunca el universo, nunca la tierra, nunca el ser humano lo ha visto jamás. Tan grande es su furia, o su última furia, que Dios va a derramar sobre el pecador. Vuelvo y hago paréntesis, sobre el pecador. Tan grande va a ser su furia, que en el momento que Él derrama su furia, leímos en el final del capítulo 15, que Dios mismo viene y se encierra en su templo y no permite que nadie entre ahí.
hasta que haya acabado con todos sus juicios. Que tenga oídos para oír, oiga. En otras palabras, yo lo veo de esta manera, como Dios diciendo, por si hay un Abraham ahí que me quiera convencer a que no lo destruya. No sé si me explico. ¿Se recuerda que Abraham intercedió cuando Dios iba a derramar su ira? Y Dios le dijo, ok, te voy a dar chance. Si encuentro 50, no lo destruyo. Y allá va Abraham otra vez. Señor, pero ¿qué tal si no hay 50, pero hay unos 25? Ok, está bien, si hay 25, no lo voy a destruir. Pero en esta ocasión, Dios se encierra él solo y no deja entrar a nadie. No aceptará ni una intercesión de nadie, por clemencia y misericordia sobre el mundo, sobre el universo, sobre la tierra, sobre los pecadores. Él está decidido a acabar una vez por todas con el ser humano rebelde y desobediente. Espero que en este día no le esté hablando a ninguno de ellos, yo el día de hoy, sino que esté hablando a una generación obediente. Una generación que cuando Dios dice, este es el camino, más vale que usted siga por ese camino. Viene Dios y dice la palabra que se oyó una gran voz que salía del templo, que dio la orden, vayan y suelten las copas sobre la tierra. Y en resumen le voy a decir, el primer ángel vino y derramó la copa. Y dice que úlceras cancerosas, úlceras atormentadoras, úlceras incurables, se derramaron sobre todos aquellos que habían, dice, postrado, que se habían postrado a la imagen de la bestia, al ídolo, al que todos le estaban adorando y arrodillándose. Todos los que se habían dejado marcar en la frente o en la mano, dice, todos ellos fueron llenas o llenos de úlceras. Vino el segundo ángel y derramó su copa. Dice que la derramó sobre el mar y todas las aguas fueron contaminadas como con sangre de muerto. Ya no como la primera vez que castigó el mar Dios, que se convirtieron nada más en sangre, como la vez también cuando las aguas allá en el Nilo se convirtieron en sangre. Ahora es una sangre como de muerto, una sangre que va a apestar. Va a ser ya no roja, sino negra. Ya no va a ser una sangre como de una persona viva que es suavecita, sino que una sangre coagulada, espesa. Y las personas ya no van a poder comer sus redfish, sus crabfish. ¿Qué más hay en el mar que come tanto la gente? Los camarones, ¿verdad? Las ostiones, las jaivas. Dice que todo ser viviente en el mar fue totalmente muerto. El tercer ángel vino y derramó su copa, dice, sobre las aguas dulces y sobre la fuente de las aguas. Y también esas aguas se convirtieron ¿en qué? En sangre. Ahora vemos al cuarto ángel derramando su copa, según el versículo 8 que leímos. Y la derramó sobre el sol. Amén. El cual fue dado quemar a los hombres con fuego. ¿Sabe usted que el sol ha sido una fuente para el ser humano de vida? Ha sido para el ser humano una fuente de calentamiento, pero un calentamiento rico, ¿sí o no? Cuando está frío y usted ve salir el sol, ¿cómo usted dice? ¡Ay, qué rico que salió! El sol ha sido una fuente de bendición, de luz, de calentamiento hermoso para el ser humano. Pero viene un día, mis amados hermanos, en el cual dice la palabra de Dios que la copa será derramada. ¿En dónde?
sobre el sol y serán, dice, quemados los hombres ¿con qué? Con fuego. Entonces, lo que antes era bendición para el hombre, protección para el hombre, ahora se va a convertir en su mayor enemigo. El sol los va completamente ¿qué? A quemar. Yo decía en el servicio anterior, varias cosas pueden suceder aquí cuando Dios dice que, o la palabra dice que el sol quemará a los hombres. Una de dos, o Dios agarra su pie y se lo pone al sol para que lo acerque más a la tierra, o a la tierra para que lo acerque más al sol. O Dios viene y quita toda la capa de ozono que nos protege, porque si esa capa de ozono no existiría, nos enchicharronamos nosotros, mis amados hermanos. ¿Sí me explico? ¿Cuántas veces usted no desea que una nube pase cuando está el sol bien fuerte? Ahora imagínese si toda la capa de ozono se desapareciera. Entonces varias cosas pueden suceder en esa cuarta copa que es derramada. Y lo más tremendo es, escuche esto, que hay tantas cosas, acontecimientos que aquí no lo puede describir Juan por ser tantas. Él solamente puede escribir lo que ve, pero no puede escribir los resultados de. Una vez el sol se calienta o se calentaría de tal manera, ¿sabe qué dicen los científicos? Que las olas del mar subirían a una altura de 200 pies de altura. ¿Sabe usted qué significa eso? Todo Galveston, todo Houston, todas las ciudades cerca de los mares totalmente destruidas, con un calentamiento tal del sol sobre la tierra. $6,000 años que Dios le ha dado al hombre para que se arrepienta y sea libre de estas copas. Que tenga oídos para oír. Usted madre, usted padre, tal vez cuando su hijo se portó bien mal, tal vez le dio unos 3. Pero Dios no va a dar 3, va a dar 7. Y buenos 7. Y no va a ser temporal. Ese es el principio. Ese es el principio del castigo de Dios sobre los pecadores. Le voy a decir algo aquí entre nosotros. ¿Sabe usted por qué Jesús lloró aquí en la tierra? Porque no pudo creer lo que él miraba del ser humano. Dios deseándole el bien, el amor, la vida eterna, y ellos prefiriendo ¿qué? La condenación, la perdición, el castigo, la ira de Dios. ¿Cuántas veces le dice a Jerusalén: no quise arrullarte como la gallina arrulla los polluelos? Cada profeta que te mandé, Jerusalén, me los mataste. Todo eso se lo va a cobrar Dios en el gran día de la ira. No sé si me está escuchando. A Saulo Dios le dio una oportunidad que se arrepintiera, y gloria a Dios por Saulo, que se arrepintió de andar persiguiendo a los cristianos, a los hijos de Dios. Jesús lloró en esta tierra. No pudo creer lo que sus ojos miraron, que un ser humano que Dios creó con inteligencia, lo creó, mi amado hermano, sabiendo discernir entre el bien y el mal, prefiere el mal antes que el bien. Prefiere la izquierda antes que la derecha. Le señalé a su manera. Aquí está su derecha y aquí está su izquierda. Es triste, porque al estudiar esto, la mayoría de gente sin conocimiento dice: pero qué malo es Dios. No, Dios es justo. Los ángeles dicen que Él es justo, y los ángeles lo conocen mejor que usted y yo.
Los ángeles mismos dicen, entre la segunda copa y la tercera copa, usted lee ahí, entre la tercera, perdón, y la cuarta, lee lo que los ángeles de Dios dicen. Tú eres justo, Señor, esta gente se lo merece. Y si el ángel hubiera seguido, ¿sabe qué hubiera seguido diciendo el ángel? Viviste 33 años en la tierra, vieron cómo tú te condujiste en la tierra, y en vez de imitarte a ti, están imitando al diablo, están imitando al mundo. Le dices 33 años para que la tierra viera cómo se debe vivir en la tierra, no como Adán vivió, sino como Jesús vivió. ¿Quiere que siga el ángel hablando? Le has dado 6,000 años a los seres humanos para que se arrepientan y siguen mejor buscando, arrodillándose a los dioses falsos, en vez de arrodillarse al Dios que es espíritu y es verdad. Por eso los ángeles, mi amado hermano, tienen razón en defender lo que Dios está haciendo. Y usted lo puede leer eso en su casa, en el versículo 7, mi amado hermano. En el versículo 6 y en el versículo 5, desde el 5 al 7, dos ángeles diferentes defienden lo que Dios está haciendo. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento los hombres aquí en la tierra están maldiciendo a Dios, están echándole la culpa a Dios. Amén. Entonces, al ver esto, los ángeles, es obvio que ellos vienen y salen a defender a Dios, aunque Dios no necesita que nadie lo defienda. Amén. Él sabe defenderse por sí solo. Él no es injusto, Él es más que justo. Verso 8 dice: al sol se le dio poder para quemar a los hombres. ¿Con qué? Con fuego. Verso 9: y los hombres se quemaron con el gran calor. ¿Qué va a haber? Gran calor. Y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre las plagas, y no se arrepintieron para darle la gloria. ¿Qué le quiero decir en resumidas palabras, hermano? El ser humano es uno de los seres más raros de toda la tierra. Usted le enseña a un pastor alemán a obedecer y ese pastor alemán le obedece. Puede estar muy frío afuera y usted le dice al pastor alemán: quédese afuera, y ese perro se queda afuera. Usted le dice: entra ese perro, y entra. Usted se lo lleva a correr, así usted corra 20, 30 millas, ese perro corre con usted 30 millas aunque tenga hambre, y nunca le dice: no voy con usted. Es más, usted puede estar de malas con ese perro y usted le da una patada y lo saca para afuera. Ese perro ahí se va a caer a la puerta, no se va a ir para otro lugar. Así de fiel es el perro, es el animal. Pero ¿qué me demuestra a mí aquí este versículo? Y es lo que ha demostrado el ser humano tras todas las generaciones. Oye la voz de Dios y en vez de obedecerla, ¿qué hace? Estrecha su corazón, cierra su corazón. Escucha más la maldad, oye más la mentira que la verdad de Dios. Ni aun viendo esto, dice, se arrepintieron. El ser humano es uno de los seres más raros que hay en la tierra. Desde que nacen son raros, ¿sí o no? Usted le dice: no se vaya a subir ese banco, porque si sube ese banco se va a caer. ¿Y qué es lo que hace ese chico cuando usted se va de la casa? Lo primero que hace es subirse al banco. Desde que nace, la Biblia dice claramente que todos los que nacen después de Adán, todos ya nacen con la semilla de pecado, la semilla de rebeldía, la semilla de desobediencia. Y es por eso que a los niños Dios nos manda, nos inculca a nosotros los padres a que les enseñemos la palabra, los instruyamos en la palabra todos los días, no cada domingo, todos los días. Instruye al niño, ¿qué dice? En su camino. Y cuando fuere grande, ¿qué dice?
no se apartará de él. No le va a pasar como aquella hermana que me pidió petición que orara por sus hijos porque ya no sirven a Dios. Yo le dije, hermana, ¿y usted cuántas veces va a la iglesia por semana? No, ni por semana, voy una vez al mes, voy. Si ella no va, ¿cómo los hijos van a seguir por su propia cuenta? Imagínense. Todos quisieran tener hijos como Samuel, pero déjeme decirle, Samuel, el secreto es que estuvo en la presencia de Dios, en la casa de Dios. Todos quieren tener los mejores hijos. Tú le puedes dar la mejor educación, tú le puedes dar el mejor carro, pero si no le das el mejor regalo, el regalo de los regalos, que es la sabiduría de Dios en la palabra de Dios, si no siembras en su corazón el temor a Dios, la sabiduría de Dios, ese chico con todo y su carro, con todo y su escuela, se va a ir a morir en el infierno y en el lago de fuego. Y muchos, antes de ir al infierno, terminan en la cárcel, otros terminan, mi amor, bien desgraciados. Que tengo oídos para oír. Desgraciado no es una palabra mala, por si alguien piensa que es mala. Estar fuera de gracia. Amén. El problema es que a muchos no les gusta escuchar la verdad. ¿Sí? ¿Alguien quisiera que yo cambiara la palabra pecado por una falta? No, la Biblia no llama falta, lo llama pecado. Unos quisieran que yo cambiara la palabra adulterio por una debilidad de la carne. No. Es lo que la palabra de Dios dice. Muchos llegan con ese título y ese carro, pero ni siquiera lo llegan a disfrutar. Porque en pecado el hombre no puede ser feliz. El hombre no puede ser feliz. No ha sido feliz y nunca será feliz. ¿Cómo terminó su vida Saúl con todas sus riquezas y su reino y todo? Clavándose, mi amado hermano, suicidándose. Tiene razón aquel coro antiguo que dice, solo Dios hace al hombre feliz. Con frijolitos, con arrocito, mi amado hermano, pero con el Señor en el centro de nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, hay felicidad. Wow. Dice, y no se arrepintieron. ¿Sabe por qué no se arrepintieron? Porque aman más al pecado. Lo aman de tal manera que no están dispuestos a dejarlo por el amor de Dios, por la misericordia, por su perdón, por su camino. Están tan comprometidos con el anticristo, con Satanás, el dragón, el falso profeta, que aunque vean la mano de Dios obrando y actuando, mi amado hermano, aún así dice la palabra, no se arrepintieron. ¿Cuántos de ustedes no desearían que todo el mundo se arrepintiera? ¿Verdad que todos deseamos? En el último servicio hablé, qué hermoso fuera un mundo donde todos obedecieran a Dios y a su palabra. Todos fueran más bendecidos económicamente, todos fueran más bendecidos familiarmente. No hubieran divorcios porque hubiera temor de Dios, nadie anduviera mirando a la otra o al otro. No hubieran hijos en la calle porque hubiera provisión para todos. Los gobiernos tuvieran mucho dinero, que los gobiernos no robaran, mi amado hermano, o ganaran cantidades injustas, sino que fueran justos porque todos tuvieran temor a Dios. No hubieran policías porque todos obedecieran al semáforo que fuera suficiente para controlar el tráfico. No hubieran cárceles ni jueces porque todos, mi amado hermano, si cometió algo contra alguien, ahí mismo le dijera y le remunerara, le pidiera perdón.
No hubiera necesidad de ir hasta el juez, porque la misma justicia de Dios en ellos, el temor de Dios en ellos, lo llevara a ¿qué? A arreglar el asunto y quedar bien con todos. Por este mundo, la desobediencia y la rebeldía ha traído un caos al ser humano, al mundo y todo lo que nuestros ojos ven en esta tierra. Vamos al versículo 10, por favor. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Preste atención, se recuerda que al principio, cuando empezamos a enseñar el capítulo 16, desde el 15 empezamos a decir que cuando se derramasen las 7 copas de la ira de Dios, iba a ser como cuando alguien agarra una ametralladora. Las copas son derramadas una tras otra, una tras, no hay pausa. Por eso ve que aquí se oscurece todo. Y todavía ellos sienten el dolor. ¿El dolor de qué? De la quemazón del sol. ¿Y qué otro dolor? Las úlceras. Eso da luz de que estas plagas fueron derramadas una tras otra. ¿Sabe usted que el derramamiento de las copas se llevó en un espacio de días, pero el toque de las trompetas se llevó años, semanas, meses, comparado a las copas, una tras otra? Todavía sentían el dolor y ahora se quedaron ¿en qué? En tinieblas. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han quedado en tinieblas? En nuestro rancho, ¿verdad? Cuando se iba la luz y no había candelas, no había nada ahí. ¿Dónde estás, María? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dice, porque muchos aquí han traducido que como el anticristo se sienta en el templo de Jerusalén, piensa que solo Jerusalén va a ser oscurecido. No. El reino del anticristo en ese tiempo va a abarcar todo el mundo. O sea, toda la tierra se va a oscurecer. ¿Es algo nuevo esto? Dios ya oscureció la tierra. Se recuerda cuando derramó su ira sobre los egipcios. ¿Cierto o no? Hermano, ni con candelas podían ver, ni con las lámparas podían ver. Era demasiada tiniebla que no había luz que pudiera ¿qué? Alumbrar. Oiga esto, es una peste ya toda la tierra por todos los animales que murieron. ¿Dónde? En el mar, en los ríos. A pestilencia. Y ahora las llagas, el dolor de las llagas y el gran calor que los atormenta. Y ahora Dios los deja sin luz. Razón tenían los apóstoles del Señor de decir: dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Razón tenía el profeta Joel, el profeta Isaías, cuando profetizaron del gran día del Señor. ¿Sabe cuál era el sinónimo que ellos le ponían al gran día del Señor? Grande y terrible. Grande y terrible. ¿Cuántos de los que son de México aquí estuvieron en el último gran terremoto de México, todavía vivos, y lo experimentaron? ¿Alguno de aquí? Dios te bendiga. ¿Cuántos en Guatemala experimentaron el gran terremoto último que hubo en Guatemala?
Todos son de nueva generación aquí. ¿Sabe la gente alarmada por los escombros? Pero la Biblia dice que este es el gran día. O sea, no ha habido otro día como ese. Tanto que dice que está reservado, está en storage, está guardado, en el cual Dios derramará, que dice toda su ira. Dele la mano que está a su lado y por lo menos dígale: prepárate con el Señor mejor. Verá que nos conviene mejor ser fiel a Dios, porque estas iras no son para los hijos de Dios, son para los rebeldes, pecadores, desobedientes, al igual que los egipcios, al igual que la generación de Noé y todas las generaciones de la tierra. Todas las generaciones han sido rebeldes y desobedientes. Usted agarra 10 personas, de 10 personas, mejor aumentemos el número, de 100 personas, 4 obedecen. Que tengo oídos para oír. Sí, pastor, pero mi país tiene, como en Guatemala, el 50% de cristianos, llamados cristianos, pero no obedientes. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Dice: y su reino se llenó, se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor, ¿qué dice? Sus lenguas. Y mordían de dolor, ¿qué? Sus lenguas. Vamos a ir a Joel 2, Isaías primero 62. Me avisa cuando lo tenga. Porque he aquí, dice el profeta Isaías, que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti, dice, a los escogidos, amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Dele gloria al que gloria merece. ¿Se da cuenta? Todo esto se lo reveló Dios cientos de años atrás a los profetas. Vamos ahora a Joel capítulo 2, versículo 2. Joel 2, 2. Dice así: voy a empezar el verso 1. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo nombre, en mi santo monte. También tiemblen todos los moradores de la tierra. Oiga, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. ¿Qué es lo que viene para las naciones? Tinieblas. ¿Y qué más? Oscuridad. Pero vamos a ver qué dijo Jesucristo acerca de esta oscuridad. Marcos 13, 24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna
no dará su resplandor. Que tenga oídos para oír. Y después de aquellos días, el sol que se oscurecerá. Y la luna, ¿qué dice? No dará su resplandor. Vamos de regreso a Apocalipsis. El final del 10 dice, y mordían de dolor, ¿qué dice? Sus lenguas. ¿Sabe por qué dormí? ¿Por qué mordían sus lenguas? Un doctor les va a explicar eso bien fácil a ustedes. Cuando alguien está sintiendo cierta agonía en parte de su cuerpo, pero tal agonía, tal dolor, que viene y mejor se infiltra o él mismo se crea un dolor en otro lado para poder ¿qué? Distraer el otro dolor. Entonces, es tanto el dolor que sienten en su cuerpo que mejor se muerden la lengua para distraer el gran dolor que ellos están sintiendo. Que tenga oídos para oír, oiga. Lo hacen como distracción o para olvidar por un instante el gran dolor que sienten en todo ¿qué? Su cuerpo, las quemaduras, las úlceras, y literalmente se muerden para distraerse de las otras agonías. Amén. Y mientras están sintiendo esas agonías, usted podría pensar, ahora sí se van a arrepentir. Pero ¿qué dice la palabra? Y blasfemaron, verso 11. Y blasfemaron, dice, contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. ¿Se da cuenta? Todavía están sintiendo ¿qué? El dolor. Y no se arrepintieron de sus obras. Y no se arrepintieron de sus. Quiero hacer una pausa acá. Y no se arrepintieron, ¿qué dice? Esta es la última referencia que hace Apocalipsis en cuanto a la decisión del ser humano de no arrepentirse. Y no sé, es la última vez que usted lo va a leer en Apocalipsis. ¿Sabe qué significa esto? Dios dice, that's it. Hasta aquí. Aquí estamos, ¿en cuál copa, hermanos? En el quinto, ¿cierto? En la quinta copa. Y Dios manda todo eso para ver si a través de eso ellos se arrepienten. ¿Y cuál fue la sorpresa que se dio Dios? Que no se arrepintieron. Y es la última vez que usted va a escuchar en este libro de Apocalipsis que dice la palabra y no se arrepintieron. Quiere decir, de ahí en adelante ya Dios no les da otra oportunidad más para que se arrepientan. Hermanos, el corazón del hombre se puede ser tan duro, ¿verdad que sí? Yo no entiendo esto, explíqueme usted. ¿Qué tan duro puede convertirse el corazón del ser humano? Todos saben que todo eso viene ¿de dónde? De la mano de Dios. Y saben por la razón por la cual Dios lo está enviando. Saben muy claramente, mi amado hermano. ¿Se recuerda por qué? El ángel les advirtió: ay de los que adoren a la bestia, ay de los que se postren ante la imagen de la bestia, porque ellos beberán, ¿qué les dijo?
de la ira de Dios. Nadie es excusable. Todos saben por qué razón están siendo atormentados y afligidos con dolor, con calor y con tinieblas. Y lo que usted podría esperar de alguien que está siendo así atormentado, lo más fácil es humillación, ¿sí o no? Arrepentimiento. Pero nadie se arrepintió. Prefirieron seguir abrazando al dragón, a la bestia que es el anticristo, al falso profeta que es el representante del anticristo, el embajador del anticristo. ¿Qué tan duro puede ser un corazón del hombre? Yo visité un día a alguien en el hospital que el doctor le daba días de vida nada más. Y le digo, ¿no quiere salvar su alma, ya que su cuerpo ya va a punto a despedirse de esta tierra? ¿No quiere salvar su alma de la eternidad sin Dios? Dice, es que yo le prometí a mi madre que iba a morir católico. Y dije, esto no se trata de catolicismo. Esto no se trata de qué religión somos. Jesús vino, le dije, y vino a morir por nuestros pecados. Ninguna religión salva, ninguna cultura salva, nada heredado por el padre, por la madre, por el abuelo, por nadie salva. El único que nos salva, le dije, del pecado, de la maldición, condenación, es Jesucristo. Y ni aún así, hermano, que estaba a punto de morir, no quiso aceptar la vida, que solamente en Cristo la tenemos. Dos vidas tiene el ser humano, la vida natural y la vida espiritual. La vida natural, todos nos vamos a despedir de ellas. Todos vamos a morir, dice la palabra. Aunque algunos no, si Dios viene antes, ¿verdad? Pero la realidad es que todos moriremos. Pero la vida espiritual es la que la mayoría del ser humano descuida. Y déjeme decirle que es la más importante. Es la más importante de todas. La vida espiritual. Esa vida que es eterna. Esa vida que determina la aceptación de Dios o el rechazo de Dios. ¿Qué tan duro puede llegar a ser un ser humano? Tan duro como el faraón, que viendo el poder de Dios, aún así no los dejaba, ¿qué? No los dejaba ir. Tan duros como el rey Agripa, que Pablo, con toda la sabiduría que Dios le daba, le explicó bien el evangelio del reino, los misterios de la vida eterna, y él solamente dijo esas palabras: por poquito y me persuades a ser cristiano. Por poquito me persuades. Pero eso no lo lleva al ser humano a nada, ni a ningún lugar. ¿Cuánta gente no opina? Ah, pues qué bueno, comadre, que usted va a la iglesia, siga adelante. ¿Y usted qué? ¿Siga para el infierno? Sí, la gente tiene opinión como el rey Agripa, de que las cosas de Dios son lo mejores. Todo el mundo lo sabe, pero su corazón está endurecido. Su corazón está tenebroso, que por muy cerca que esté de la salvación, no puede hacerse o asirse, como dice la palabra, de la salvación. Hay quienes que estuvieron tan cerca de la salvación y no fueron, ¿qué? Salvos. Hay quienes que estuvieron tan cerca de la bendición y la perdieron. Mire, el Judas, tan cerca que estuvo del Señor y se perdió. Y hubo otro que sí estuvo cerca y lo aprovechó, el ladrón en la cruz. Oiga esto, el ladrón solo estuvo unos minutos con Jesús,
Judas estuvo 3 años y pico con Jesús. Y ese ladrón que solo 1 minuto estuvo con Jesús, dijo: Señor, acuérdate de mí, ten misericordia. Yo no tuve la oportunidad de escuchar tu evangelio, nunca tuve la oportunidad. Pero cuánta gente ha escuchado por años y años y años y años este evangelio, y nadie va a ser excusable en aquel día. ¿Hasta qué grado llega el corazón del hombre a endurecerse? Dice: y no se arrepintieron, mas blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Vamos al verso 12, por favor. El 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y el agua de este se secó. Y el agua de este, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates. Te voy a dar un poquito de historia de este río. ¿Quieren un poquito? Sí, para que tengan una idea. No es como el Sanjón de allá que pasaba alrededor del pueblo a nosotros. Yo le voy a decir por qué le dice la Biblia el gran río Eufrates. Mide 1800 millas de largo. Si no estoy equivocado, si usted agarra un avión de Houston a Guatemala, aproximadamente hay esas millas. Con eso le digo todo. ¿Qué tan largo es este río? Por eso le llaman el gran ¿qué? Río. Corre del norte a sur. Donde nace, mi amado hermano, el lugar donde nace este gran río Eufrates no es nada más y nada menos que el monte Ararat. ¿Le suena ese nombre? Ahí, en ese lugar, fue donde el arca se estacionó. El arca de Noé, en el monte Ararat. Ahí donde nace este río, o este gran río Eufrates, de 1800 millas de largo. En este monte Ararat, mi amado hermano, es uno de los montes más altos que usted pueda visitar. Mide aproximadamente 17,000 pies de alto. Usted lo puede escalar, ¿verdad? Y yo también, pero con helicóptero. No creo que caminando, hermano. Si con 4 cuadras que caminemos ya estamos ahí sin respiración. Este monte tan alto que está, todo el año tiene nieve. Todo el año tiene nieve en su cúpula. Este río nace ahí en ese monte y viene para abajo hasta llegar al golfo, mi amado hermano, del mar Arábico o el mar de Arabia. En algunos puntos de este gran río Eufrates se ha medido, mi amado hermano, este río, su anchura de 3,600 pies. Se lo voy a poner en metros, que es más fácil para usted. 1,097 metros de anchura en ciertas partes de este río. ¿Verá que es igual como el que corre allá al lado de nosotros, de su pueblo? Para los que no entienden, en metros, 1,097 metros es 1 kilómetro y 1 cuadra más.
es lo que mide en algunos lados el río Eufrates, la anchura nada más. Lo largo, ¿cuánto dijimos? 1800 millas. Imagínense, en nuestros países no se usan millas, son kilómetros. 1800 millas, ¿cuántos miles de kilómetros son? Es un río inmenso, un río grande. Su profundidad alcanza hasta los 10 metros de profundidad. 10 metros, estoy calculando como de aquí del piso al techo. Aproximadamente. Capacitado para que barcos anden ahí, ¿verdad? ¿Cierto o no? Entonces, este río, mi amado hermano, tiene gran historia bíblica, ¿cierto o no? Desde el principio de la creación usted ve este río. Y el final de la historia del hombre también va a tener que ver este río, el que tengo oídos para oír. En el principio del hombre tuvo que ver este río. Al final, el final del hombre va a tener que ver este río también. Dice que el ángel viene y derrama, ¿qué dice? Su copa. Y derrama su copa sobre el gran río, ¿qué? Eufrates. Y el agua de este, ¿qué dice? Se secó para que estuviese preparado el camino para los reyes de ¿quién? Del oriente. Entonces, Dios mismo ya se está preparando aquí desde la copa número 6 para la destrucción total de todo ser humano. Entonces, este río sería un obstáculo para que todos los reyes pasaran ¿a dónde? A donde está Israel. Entonces, Dios mismo se encarga con la copa número 6 para secar este río, de la misma manera como lo hizo allá en Egipto. Secó el mar para atrapar a todos los egipcios. Aquí les va a secar el río Eufrates para aniquilar a todos en el valle del Megido, o como le llaman, el Armagedón. Aquí tengo oídos para oír. Oiga. Para dar lugar, dice, a los reyes del oriente. En este caso, en este versículo, aunque más adelante vemos que ya no dice los reyes del oriente nada más, sino que todos los reyes de la tierra los reúne, mi amado hermano, para aniquilarlos a todos ahí. Cuando está hablando de los reyes del oriente, está hablando las grandes naciones hoy en día, como la China, la India, Japón. A eso se refiere a los del oriente. Amén. O sea, el este, donde nace el sol. Cuando ustedes tienen oídos, pareciera ahí como que Dios les está haciendo un favor de secarle ese gran río de 1800 millas. Lo seca completamente. Parece que Dios les hace un gran favor, pero la verdad es que es una trampa. Es una trampa mortal. Que tenga oídos para oír. Mire, Jesús fue llevado como oveja al matadero, dice la Biblia, ¿sí o no? Así lo ve Isaías. Pero mire cómo cambia el papel ahora. Ahora los rebeldes serán llevados como ovejas al matadero. Es tiempo de retribución, justo juicio. Ahora ellos van como ovejas inocentes sin saber lo que les espera. Mira, está seco el río Eufrates. Ahora sí vamos a ir a acabar a todos los israelitas. Oh, ya no haber obstáculo. Vámonos, crucemos, acabémoslos. Y no saben que va a ser una ¿qué? Trampa. Que Dios mismo se encarga de ponérselas.
tenga oídos para oír, oiga. Wow. Dice, para que estuviese preparado el camino a los reyes de ¿qué? Del oriente. Vamos al versículo 13. Y vi salir. Por eso le digo, en este capítulo aprendemos tantas cosas, hermanos. Increíbles, ¿verdad que sí? Hermosas y preciosas para nosotros, pero para el pecador, malas noticias. Si las hay ahorita, si se arrepiente. Si hay buenas noticias, si se arrepiente. Y vi salir de la boca del dragón, que es Satanás, y de la boca de la bestia, que es el anticristo, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos, a manera de ¿qué? A manera de rana. Oye, esto ya parece una película de horror, ¿verdad? En serio, son las películas de horror. Usted ve esto, hermano, solo para que vea cómo es el diablo de sucio, cómo es el diablo, mi amado hermano, de lo más. Usted sabe que la rana, el sapo, es uno de los animales considerados por Dios como un animal inmundo. Amén. Viene el diablo y agarra todo lo inmundo y lo hace parte de él. ¿Cierto o no? Mire, los brujos, ¿qué agarran para supuestamente comunicarse con sus demonios? ¿No se ponen a orar y a santificarse? ¿No se ponen a orar al Padre Celestial para comunicarse con Dios? Matan toda clase de animales, matan hasta seres humanos. Matan los gallos, matan las gallinas, matan los cabros, toda clase de animal. Es lo que hace el diablo y todos los que están con el diablo. Y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Visítanos en el 1576 Chantilly Lane, Houston, Texas. Para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281-971-2446.